Vamos a empezar, ¿ya? Bueno, esta semana vamos a trabajar lo que corresponde a las primeras etapas de la historia del Perú. Más específicamente, en realidad, aquellas etapas que se desarrollan durante el llamado Perú prehispánico. Y en realidad, incluso siendo más concreto, los primeros momentos de nuestra historia. Es decir, vamos a ver las etapas, por ejemplo, que corresponden al periodo al arcaico, antes que eso al lítico, y por supuesto vamos a empezar con aquellas teorías que tratan de explicar el origen del hombre en América, ¿ya? De ahí entonces que los títulos sean Poblamiento americano, lítico, arcaico y teorías del desarrollo de las altas culturas peruanas. Entonces, en primer lugar, tenemos que explicar lo que vienen a ser las teorías acerca del poblamiento americano. Vamos a contextualizar un poco este tema de la siguiente manera. Miren, según lo que sabemos en la actualidad, es decir, a partir del conocimiento que nos han proporcionado disciplinas como la antropología, la paleontología o la propia historia, el hombre americano en realidad surge o aparece o llega en un momento relativamente tardío con relación a otros continentes. Los vestigios más antiguos de presencia de seres humanos en América datan de hace más o menos 40.000, 35.000 años antes de Cristo. Para esa fecha, ya otros continentes estaban poblados. Asia, Europa, África. El único continente que en realidad parece ser que también se ocupó por seres humanos posteriormente es el caso de Oceanía. Incluso tal vez milenios de años después que América estuvo poblada. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día, las teorías que tratan de explicar el origen del hombre americano son teorías que hablan de procesos migratorios, es decir, de la llegada de seres humanos desde otros lugares del mundo hacia el continente americano. Entonces, ahí hay dos cosas que debemos resaltar. Primero, que el hombre en América como especie es relativamente joven. Su antigüedad no se remonta más allá de los años 40.000, 35.000 años antes de Cristo. Y en segundo lugar, las teorías que tratan de explicar su origen son teorías de carácter inmigracionista, porque plantean la llegada del hombre desde otras regiones hacia esta parte del mundo. Sabemos también que los primeros seres humanos no venían, o en todo caso llegaron, ya cuando la hominización de los seres humanos había terminado. Porque si ustedes recuerdan, hacia el año 40, 35.000, ya en realidad solamente en el mundo existen los Homo sapiens. Los otros homos y los otros homínidos asociados a nuestra especie ya para ese momento habían desaparecido. Entonces, se cree que el hombre llegó a América en un estadio de desarrollo cultural correspondiente tal vez al Paleolítico superior. En otras palabras, probablemente era un cazador, pescador y recolector. Y lo hizo en un momento en el cual la Tierra estaba atravesando una etapa geológica conocida como la era cuaternaria y un periodo muy específico ya en su fase final, que es el llamado Pleistoceno. El Pleistoceno a su vez tuvo momentos en los cuales la temperatura disminuía y luego aumentaba de forma gradual y constante. Eso se conocen como las glaciaciones. Probablemente ocurrió durante una de las últimas glaciaciones, que fue la de Wisconsin.
Entonces, ese es el contexto en el cual debemos entender las teorías sobre el poblamiento americano. Ahora, ¿cuáles son esas teorías? Esas teorías son las teorías asiática, australiana, oceánica y la llamada teoría de migración europea o también conocida como solutrense. Vamos a explicar aquí una a una de esas teorías, de las cuales ustedes ya tienen aquí en la diapositiva un mapa en el cual se explican justamente las rutas que probablemente siguieron esos habitantes. La teoría de procedencia asiática, que es la teoría más antigua de todas estas que acabamos de mencionar y además es la teoría que actualmente es la de mayor aceptación porque parece explicar los procesos migratorios más antiguos, fue planteada por Alex Ardikla en la primera mitad del siglo XX. Según Alex Ardikla, los primeros seres humanos que llegaron a América provenían de una zona del continente asiático conocida como Mongolia, que era una zona en aquella época que estaba poblada por personas que son antecesores muy remotos de los habitantes que actualmente ocupan esas regiones. De ahí entonces que Ardikla hablara de los paleo-mongoles. Estos habitantes, probablemente cazadores, pescadores y recolectores que permanentemente estaban desplazándose de un lugar hacia otro, justamente para poder obtener sus alimentos, que eran fundamentalmente animales que cazaban, comenzaron a migrar en dirección este, siguiendo las rutas que seguían obviamente los animales, y estos a su vez siguiendo los pastos que florecían en algunos territorios de acuerdo también a las condiciones climáticas. Entonces, esa migración, entre comillas, fue probablemente una migración inconsciente que los habitantes paleomongoles realizaron hace más o menos unos 40.000 años. Y debido a que la parte más próxima de América hacia otro continente justamente es en la zona que hoy día se conoce como el Estrecho de Bering, que separa América de Asia, en una zona que tiene más o menos una longitud de entre 60 y 90 kilómetros de distancia, hizo posible ese tránsito. Ahora bien, ustedes seguramente dirán, bueno, profesor, pero 60 o 90 kilómetros de océano, que es lo que mide el estrecho de Bering hoy día, que separa Asia de América, es en realidad una distancia bastante extensa, que hoy día, por ejemplo, sería imposible cruzar para cualquier persona con los medios más rústicos, digamos, con los cuales seguramente podría disponer, más aún seguramente lo fue para los habitantes de esta época. Bueno, esa observación es correcta. Por esa razón que Ardikla planteaba que en realidad el paso desde Asia hacia América se dio en un momento en el cual la Tierra experimentaba estos procesos de glaciación, es decir, de disminución de la temperatura mucho más allá, digamos, de los límites ya fríos que tenía el periodo del Pleistoceno, con lo cual, al bajar la temperatura, las aguas oceánicas también se congelaban en buena parte en el planeta, y esto generaba un descenso del volumen del agua de los océanos, que sobre todo se veía en la disminución del nivel del agua del océano. En otras palabras, buena parte de las playas y las zonas contiguas a los litorales quedaban descubiertas. Y en algunos casos, como en el caso del estrecho de Bering, donde el fondo marino en realidad actualmente no es tan profundo, probablemente ese descenso del nivel de los océanos generaba pues que el lecho
oceánico quedara descubierto, con lo cual en realidad lo que se formaba era una especie de paso natural, un paso terrestre desde el Asia hacia América, que facilitó el tránsito de estos grupos migratorios paleo-mongoles. Ardikla también planteaba que probablemente pudieron seguir otras rutas, y una de esas rutas seguramente fue las costas tanto del Asia como de América, a través o ayudados por una corriente conocida como el Kuroshio, atravesando las islas Aleutianas y llegando hasta la parte de Alaska. Entonces, sea por la vía terrestre o sea por la vía marítima, esta teoría plantea una migración ocurrida entre el 40.000 y el 35.000 años antes de Cristo. Alex Ardikla plantea que justamente la cercanía entre ambos continentes, como se puede ver aquí en la diapositiva, entre el Asia y América, probablemente favoreció ese tránsito. También señala que hay algunas características muy claras y evidentes entre los paleomongoles y los habitantes más antiguos de América, por ejemplo, los ojos rasgados, los pómulos salientes en el rostro, la nariz aguileña, la falta de pilosidad o de vello en el cuerpo, la llamada mancha mongólica, que es efectivamente una mancha oscura que se presenta en la parte superior o en la parte inferior, en este caso, de la columna, y que va desapareciendo gradualmente hacia los 6 meses de edad. Ardikla planteaba que en realidad estas similitudes, lo que de alguna manera ponían en evidencia era pues que tanto los habitantes más antiguos de América como los habitantes más antiguos del Asia compartían en realidad ciertas, o eran parte en realidad de una misma línea de desarrollo biológico, genético. A estas evidencias también plantea el hecho de que existen similitudes en las formas de las lenguas de estos grupos humanos, tanto en América como en el Asia. Plantea, por ejemplo, que son lenguas aglutinantes, es decir, que tienen pocas palabras, las palabras tienen muchos significados dependiendo de los contextos. Eso entonces era para Ardikla una de las evidencias de las varias que él presentó acerca de la procedencia asiática del hombre americano. Años después, Paul Rivet, un investigador de origen francés, antropólogo, plantea que hay otra teoría. Rivet plantea la llamada teoría oceánica. Rivet señala que él acepta la teoría de Ardikla, sobre todo porque explica tal vez el primer y más antiguo proceso migratorio hacia América, pero Rivet también plantea la llamada teoría de procedencia oceánica. Según Rivet, el continente americano fue ocupado desde otras vías y por otros lugares en tiempos posteriores a la llegada de los asiáticos. Y él puntualmente de lo que habla es de una migración procedente de Oceanía, tanto de las islas de la Melanesia como de la Polinesia, que son archipiélagos ubicados aquí a lo largo del Océano Pacífico. Él plantea que habitantes de estas islas también llegaron a América, probablemente a la zona de América Central o a la parte septentrional de América, penetrando hacia los territorios que actualmente serían Ecuador y Brasil. Este proceso migratorio, según Paul Rivet, ocurrió más o menos entre el año 25.000 y el año 20.000, es decir, en épocas ya muy posteriores a la llegada de los asiáticos. Y él plantea que probablemente existen evidencias que de alguna manera le dan fuerza a esta teoría, como por ejemplo la presencia de las corrientes ecuatoriales, unas corrientes marinas que atraviesan el Océano Pacífico, más o menos en la parte norte de lo que viene a ser
la línea ecuatorial y que discurren desde justamente la parte occidental hacia la parte oriental, formando una especie de río que de alguna manera facilita ese proceso de tránsito de un continente hacia otro. También habla acerca del uso de una serie de palabras comunes en las lenguas de los pueblos aborígenes, por ejemplo, de una etnia del Brasil conocida como la Goa Santa y los habitantes de la Melanesia, así como algunos elementos de carácter cultural que también son comunes en ambos lados del océano, como por ejemplo la cocción de los alimentos mediante las técnicas del enterramiento, lo que aquí conocemos como la pachamanca, el uso de la cerbatana envenenada como arma de caza, la utilización de la hamaca, los mosquiteros, los puentes colgantes y las llamadas piraguas de balancín y los catamaranes, que son formas o embarcaciones que tienen características muy particulares. Aquí tienen, por ejemplo, el dibujo de un catamarán polinesio que probablemente fue utilizado también en esta época. Es más, Rivet plantea que, por ejemplo, los habitantes de la isla de Pascua, una isla actualmente bajo soberanía chilena, pero que se encuentra en la Polinesia, donde se han encontrado pues unas estatuas como las que ustedes ven aquí en la diapositiva, serían obviamente el testimonio de la presencia de grupos humanos en esa zona, que a su vez también llegaron tal vez desviándose de las rutas que los trasladaban desde la Polinesia más lejana, digamos, hacia esa zona, y donde quedaron de alguna manera, tal vez, no, es obvio que ahí sobrevivieron durante mucho tiempo, y en algún momento se trasladaron o tal vez desaparecieron, ¿no? Y otra de las teorías es la teoría de procedencia australiana. La teoría de procedencia australiana fue planteada por Méndez Correia como parte de estas teorías complementarias acerca del poblamiento americano. Méndez Correa plantea que también hubo un proceso migratorio desde la zona de Oceanía, específicamente desde Australia, alrededor del año 15.000 al año 10.000 a.C. Ese proceso migratorio llevó a habitantes aborígenes de Australia, conocidos como los indios bosquímanos, a seguir una ruta a través de varias islas como las islas Tasmania, Auckland, llegando al continente de la Antártida, cruzando el continente y desde ahí penetrando hacia la zona de la Patagonia. Méndez Correa plantea que ese proceso fue facilitado por una ventana climática de calor que él denomina óptimum climáticos, que probablemente ocurrió alrededor del año 12.000, del año 10.000, y que fue lo que hizo que las condiciones en la Antártida, que son normalmente bastante gélidas, fueran relativamente moderadas y que justamente permitieran el tránsito de un lugar hacia otro. Él señala una serie de evidencias para dar fuerza a su propuesta, como por ejemplo que tanto los indios bosquímanos de Australia como los indios patagones, fueguinos y onas de la zona sur del continente americano comparten una serie de elementos. Por ejemplo, comparten características corporales como el tronco dolicocéfalo, es decir, el tronco corporal bastante delgado y alargado. También tienen, digamos, los mismos grupos sanguíneos. En el aspecto cultural, por ejemplo, construyen sus viviendas en forma de colmenas, utilizan trenzas, utilizan el boomerang como arma de caza y así por el estilo. Es decir, hay una serie de elementos físicos y culturales similares entre los habitantes de Australia y de la zona de Patagonia. Y ya más recientemente,
más recientemente, dos investigadores de origen norteamericano han planteado otra teoría, que es la llamada teoría de procedencia europea, o también conocida como la teoría de Solutrense. Esta teoría fue planteada en 1999 por Dennis Stanford y Bruce Bradley, que plantean que en realidad el origen del hombre americano, al menos en la parte norte y en la costa oriental, en este caso de lo que hoy día sería Estados Unidos y Canadá, fue debido a la migración de habitantes provenientes de Europa, específicamente de la zona de Francia, y más o menos ocurrida entre el año 17.000 y el año 15.000 a.C. La propuesta de Bradley y de Stanford fundamentalmente se sustenta en que ellos señalan que los restos líticos más antiguos de esta parte del mundo, es decir, los restos líticos más antiguos de la parte de la costa oriental de América del Norte, son los de una cultura que se conoce como la cultura Clovis. La cultura Clovis es una cultura en la cual se puede identificar un tipo muy particular de punta de proyectil, que ustedes pueden ver aquí. Es una punta de proyectil alargada, más o menos como la forma de una hoja de laurel, y que los arqueólogos identifican pues como producto de también un trabajo detallado muy, muy particular, muy específico, ¿no? Es resultado de una técnica muy, muy clara, digamos, ¿no? O sea, bueno, ya eso sería un poco especializado señalar, pero los arqueólogos, por ejemplo, han logrado identificar diversas técnicas mediante las cuales se pueden elaborar puntas de proyectil, y no todos los pueblos conocían, digamos, las mismas técnicas. Entonces, la técnica con la cual se fabricaron las puntas de proyectil de la cultura Clovis de América del Norte corresponde, digamos, a una técnica muy particular. Ahora, según estos investigadores norteamericanos, las puntas de proyectil que se fabricaron en Europa, más o menos en la misma época, en una cultura conocida como la cultura solutrense, cuya punta de proyectil es la que ustedes ven aquí al otro lado, también son producto de la misma técnica. De ahí incluso que las formas, si bien no sean idénticas, sean similares. Entonces, lo que señalan estos autores es que en realidad la cultura Clovis sería una cultura de alguna manera descendiente de la cultura solutrense europea. ¿Por qué razón? Porque mientras en el caso de la cultura solutrense, que más o menos se desarrolló entre el año 35.000 y el año 10.000 a.C., en esa cultura uno puede rastrear los pasos previos, es decir, las etapas previas del desarrollo de esa cultura, con puntas, digamos, menos elaboradas, es decir, uno puede rastrear a través de miles de años el desarrollo de esa cultura, así como el desarrollo de sus técnicas de fabricación de instrumentos de piedra, y por lo tanto el desarrollo de las puntas de proyectil. En el caso de la cultura Clovis, en realidad solamente se encuentra la etapa final. En realidad es como que en esa cultura, esa innovación tecnológica que fue esa punta de proyectil, no fuera producto de un proceso de evolución, de perfeccionamiento, de desarrollo del conocimiento de la elaboración de puntas de proyectil, sino que en realidad fuera una adquisición o una incorporación tecnológica que llegó de otro lugar, en este caso de Europa. Esa es un poco la explicación que dan Stanford y Bradley. Ellos no explican, por ejemplo, cómo fue posible el viaje,
¿no? Es decir, porque en realidad el tránsito a través de esa zona del Océano Atlántico es incluso mucho más complejo con relación a las otras rutas que hemos visto para el caso del Océano Pacífico, ¿no? Debido a que las temperaturas no solamente son bastante bajas, sino que el Océano Atlántico, al menos en esa zona, permanentemente está asolado por una serie de corrientes, una serie de vientos, lo cual hace que el tránsito sea bastante, digamos, complejo, ¿no? Hasta cierto punto imposible, más aún en las condiciones de aquella época, ¿no? Pero obviamente también sabemos que la Tierra ha ido cambiando en cuanto a sus características físicas a lo largo del tiempo y probablemente pudo haber sido, digamos, o pudieron haber sido condiciones mucho más favorables en aquella época, ¿no? Pero esa es la teoría que plantean tanto Bradley como Stanford. Bueno, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar acerca de estas teorías? Un poco retomando lo que hemos dicho al inicio de la clase. Primero, de que el hombre americano es relativamente joven comparado con la presencia del hombre en otros continentes. Aparece más o menos entre el año 40, 35.000. Segundo, que las teorías que son teorías de carácter inmigracionistas, la teoría más aceptada en la actualidad es la teoría inmigracionista asiática, no solamente porque nos habla acerca del proceso migratorio más antiguo, sino porque además la arqueología de alguna manera en los últimos años, la arqueología americana, va demostrando que los restos más antiguos de presencia del hombre en América se encuentran mucho más hacia el norte y los más recientes se encuentran mucho más hacia el sur. Eso explicaría un proceso migratorio en el tiempo que siguió una ruta de norte a sur. Y en tercer lugar, también debemos señalar que existen otras teorías que plantean procesos migratorios en épocas posteriores, es decir, en épocas mucho más tempranas, y que además hablan de procesos migratorios desde otros lugares del mundo que de alguna manera fueron complementarios a la llegada del hombre desde la parte del continente asiático. Y en cuarto lugar, hay que señalar que el hombre llega aquí en una etapa que corresponde al Paleolítico superior, es decir, es cazador, pescador, recolector. Probablemente ya conoce algunas técnicas asociadas a la fabricación de instrumentos de trabajo, especialmente puntas de proyectil, pero que luego aquí desarrolla las etapas superiores en la evolución, lo que aquí llamaríamos el lítico superior, el arcaico, el neolítico y obviamente todo lo que eso implica, que es básicamente la horticultura, la agricultura, la ganadería, la sedentarización, etcétera. Entonces, más o menos de esa manera es como debemos entender el tema de las teorías acerca de el poblamiento americano. Vamos ahora a un segundo tema, que es el de la periodificación del Perú prehispánico. Maestro, perdón, una La consulta. historia del Perú es bastante larga. La historia del Perú se prolonga más o menos en la actualidad hacia miles de años antes de la llegada de los europeos. Y en ese sentido yo creo que aquí hay que hacer primero una precisión que tal vez para algunos sea innecesaria, pero de todas maneras es importante hacerla, que es la siguiente. Toda la etapa anterior al año 1532 se conoce como la historia del Perú prehispánico. 1532 es el año en el cual llega Pizarro y sus huestes y se inicia lo que se conoce como la conquista del Perú. Pero todo lo que ocurre antes de esa fecha se conoce como el Perú prehispánico. Ahora la pregunta aquí es, ¿hasta qué momento anterior a esa fecha podemos retroceder la historia del Perú prehispánico?
O dicho de otra manera, ¿cuál es el punto de inicio de la historia del Perú prehispánico? Bueno, la respuesta está ahí en la diapositiva. La presencia de los restos humanos más antiguos en los Andes que corresponden al yacimiento de Piquimachay. Es decir, Piquimachay es la evidencia arqueológica más antigua con que se cuenta en el caso del territorio andino, que es el área que actualmente en buena medida ocupa el Perú. ¿Ya? Esa es entonces la idea de la antigüedad del hombre prehispánico. Ahora, en términos cronológicos estamos hablando de ¿qué antigüedad? Estamos hablando hoy día, se habla de entre 14 a 12.000 años antes de Cristo. Entonces, dicho ese dato, ¿cuál es la imagen? Que es lo primero que ustedes deben recordar. Que la historia del Perú prehispánico se prolonga desde este punto, más o menos 12.000 años antes de Cristo, hasta aquí, el año 1532, después de Cristo, que es el momento en el cual llegan los españoles y se pone fin justamente a la época prehispánica. ¿Ya? Entonces, del 14.000, 12.000 antes de Cristo hasta el 1532 después de Cristo, estamos hablando de la época del Perú prehispánico. Ahora, toda esa época es una época obviamente extensa. Estamos hablando de miles de años. De ahí entonces que sea necesario que se planteen etapas, fases, periodos que dividan ese largo proceso histórico en partes que permitan un análisis mucho más fino. Eso entonces nos lleva a las periodificaciones del Perú prehispánico. Y hay dos periodificaciones que son las que han tenido más aceptación, más éxito y de alguna manera son las más coherentes. Una planteada por el arqueólogo norteamericano John Rowe y la otra planteada por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Para suerte nuestra, esas periodificaciones hablan de las mismas cantidades de etapas, hablan de 7 etapas, y para suerte nuestra, ambas periodificaciones coinciden en las fechas de inicio y de cierre de cada una de esas etapas. ¿Ya? Eso entonces es una ventaja desde el punto de vista de tratar de entender y recordar ambas periodificaciones. Ahora, John Rowe plantea una periodificación de la historia del Perú prehispánico que se basa en criterios de carácter cultural, es decir, toma en cuenta cómo evoluciona la religión, el arte, la arquitectura, la escultura, la cerámica, cómo estos elementos de carácter cultural se expanden a lo largo y a lo ancho de un determinado territorio. Es decir, Rowe, para poder analizar el desarrollo de los pueblos que habitaron el Perú prehispánico, se fija fundamentalmente en cómo evoluciona su arquitectura, su escultura, su cerámica, sus patrones religiosos. Cómo estos pueden aparecer en un lugar
y luego comienzan a ser asimilados por otros pueblos cercanos, y por lo tanto esos patrones culturales se van expandiendo. Ese es el criterio que utiliza Rowe. En cambio, Luis Guillermo Lumbreras plantea otro criterio. Él, cuando analiza a las sociedades que habitaron en el Perú prehispánico, le interesa, le llama la atención ver cómo desarrollan sus técnicas de fabricación de instrumentos de trabajo, qué formas de Estado van surgiendo, qué características tiene la economía de los pueblos que habitan estas etapas, cómo así unos pueblos someten a otros. Es decir, lo que a Lumbreras le interesa no es la cultura, no desconoce la cultura, pero para él lo importante son las formas económicas, las formas políticas y las formas sociales que toman los pueblos. Entonces, estamos hablando de dos criterios diferentes para organizar la historia del Perú prehispánico. De ahí entonces que Lumbreras hable del periodo lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales, imperio Inca, y en el caso de Rowe, periodo precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Entonces, esas son las 7 etapas que plantean estos autores. Ahora vamos a explicar aquí cada una de estas etapas. Luego vamos a entrar ya en detalle con cada una de ellas. Pero en este punto lo que interesa es explicar un poco el sentido general de cada etapa y dar algunos ejemplos de los pueblos que habitaron estas regiones. Por ejemplo, tenemos el llamado periodo precerámico, o lo que Lumbreras llama el periodo lítico, que es una etapa de la historia del Perú prehispánico donde los pueblos son básicamente cazadores, pescadores, recolectores, donde el hombre depende aún mucho de la naturaleza y que es un periodo que más o menos se desarrolla entre el año 12.000, 14.000 hacia el año 6.000. Aquí estamos en presencia de restos como los de Piquimachay, Lauricocha, Chivateros, Paiján, Toquepala, entre otros. Pero luego, más o menos del 6.000 antes de Cristo hasta el año más o menos 2.000, 1.700 antes de Cristo, estamos en presencia del periodo arcaico, o lo que Rowe llama el periodo inicial. En esta etapa, los pueblos son pueblos ya de horticultores, luego de agricultores a fines de esta etapa, se han sedentarizado, surgen las primeras formas de carácter estatal, aparece la cerámica, los pueblos tienen la capacidad de construir edificaciones como los templos, de construir grandes obras de infraestructura como los canales de irrigación. Estamos hablando en realidad de sociedades que corresponden
a lo que hoy día se llama, pues, Huaca Prieta, Caral, Cotox, entre otros. Y luego, entre el año 1700 y el año 200 a.C., estamos en presencia del llamado Horizonte Temprano, un periodo que Lumbrera llama formativo, porque aquí se sientan las bases de la civilización andina, una etapa caracterizada por la aparición de pueblos con estructuras sociales y políticas complejas. Estamos hablando de teocracias que dominan extensas regiones, como el caso de Chavín, pero una etapa en la cual también la sociedad se hace más compleja por sus formas de organización social. Y luego, entre el 200 a.C. y el año 600 después de Cristo, entramos a lo que Rowe llama el intermedio temprano, es decir, un momento de fragmentación cultural, un momento donde en el mundo andino aparecen cerca de 17 grupos étnicos que controlan pequeños valles o zonas extensas de la costa, y, y alrededor más o menos del año 600, nuevamente se da un proceso de unificación en los Andes, pero que por primera vez tiene connotaciones políticas con la aparición de Huari. Por eso que Lumbreras habla del imperio Huari, que tiene vigencia hasta el año 1000 después de Cristo, cuando nuevamente en el mundo andino hay un proceso de fragmentación en pequeños estados regionales. Por eso Lumbreras habla de estados regionales, mientras que Rowe habla de intermedio tardío. Etapa que va a llegar a su fin alrededor del siglo XV, cuando un nuevo imperio emerge en los Andes, que es el caso de los incas, que van a ir sometiendo gradualmente a prácticamente todas las etnias de estas partes del mundo, pero ese proceso se va a ver interrumpido con la llegada de los europeos alrededor del año 1532. Ese es entonces el panorama de la historia prehispánica. Esas son las 7 etapas por las cuales transcurre la historia previa a la llegada de los europeos. A ver, acá hay una pregunta en la práctica, dice, ¿de dónde migran las personas que según la teoría noratlántica? Claro, la teoría noratlántica es la llamada teoría europea, o también conocida como la teoría solutrense. Bueno, los habitantes que llegan a América, según esa teoría, son habitantes que llegan de Europa. Ahora, ¿de qué parte de Europa? Se cree que son de la parte sur de Francia, porque la cultura en este caso solutrense es una cultura que tiene sus orígenes en esta región, pero luego va avanzando en diversos sentidos a lo largo del territorio francés. Probablemente también llegaron a las costas de lo que sería el Mar del Norte, avanzaron, por ejemplo, hasta la frontera con lo que sería probablemente también España, y en una época en la cual obviamente no existían estas divisiones de carácter nacional. eh, por eso que en algunos libros aparece de la zona cantábrica, ¿no? Cuando se habla, digamos, de la zona de donde emigraron los habitantes europeos, según esta teoría que llegaron a América, se habla de la zona cantábrica, que son el suroeste de Francia. Entonces, bueno, si uno quiere tener una respuesta muy concreta, pero que de alguna manera vincula, digamos, nombres modernos con nombres antiguos,
La respuesta sería los habitantes que según esta teoría llegan a América, vienen de Europa, específicamente de Francia, y dentro de Francia específicamente de la zona cantábrica. ¿Ya? Bueno, respecto a las teorías acerca, perdón, a la periodificación, aquí viene un poco, tal vez algunas preguntas para poder de repente ver si se ha comprendido, pero también un poco para que me permita de alguna manera explicar algunas cosas. Por ejemplo, si yo les planteo en qué etapa de todas estas etapas que estamos viendo aquí, de estas 7 etapas, se encuentra, por ejemplo, la cultura tiahuanaco, creo que todos rápidamente me van a decir Horizonte Medio, porque está además ahí en la diapositiva. Y esa respuesta es correcta en realidad. Sin embargo, es una respuesta que, si bien nos puede servir para, de alguna manera, por ejemplo, responder una pregunta muy puntual de ese tipo, sin embargo, tiene un detalle que a veces se pierde y que es un poco lo que quiero explicar. Cuando uno hace una periodificación, de alguna manera ordena nuestra visión, digamos, de un momento de la historia, y eso en realidad, desde el punto de vista de la didáctica, es bastante positivo, ¿no? Porque si no, la historia sería también un poco difícil de ser aprendida. Pero tiene una desventaja, que es que las periodificaciones son divisiones artificiales. Y ustedes lo van a notar ahora, miren. Por ejemplo, Tiahuanaco, Tiahuanaco es un pueblo que tiene en realidad 5 etapas. Tiahuanaco aparece más o menos aquí, a inicios de la época del intermedio temprano. Tiahuanaco es una especie de cultura que aparece a partir de la desaparición de un pueblo conocido como Pucará. Pucará, a su vez, es un pueblo que estuvo muy influido por Chavín, o si lo queremos ver de otra manera, la influencia de Chavín en la zona del altiplano a fines del horizonte temprano dio origen a Pucará. Cultura que a su vez no duró mucho tiempo, se desintegró y dio origen a Tiahuanaco. Es decir, Tiahuanaco ya está presente como una cultura local en la época de Moche y Nazca. Y efectivamente convive con Moche y Nazca como una de las tantas culturas de esta época. En esta época no solamente hay Moche y Nazca, en esta época hay Moche, Nazca, Palcamayo, Huancayo, Lima. Y más o menos hacia el año 700 después de Cristo, Tiahuanaco es asimilada por la cultura Wari. Por eso que ustedes en algunos textos verán que se habla del imperio Wari Tiahuanaco. No solamente se dice imperio Wari, sino se habla de Wari Tiahuanaco, porque lo que ha ocurrido ahí es una fusión. Los Wari han asimilado a los Tiahuanaco, pero sobre todo se han apropiado de sus elementos religiosos, que tienen mucho prestigio en los Andes y obviamente pueden ser útiles para los propósitos de conquista de los Wari. Y cuando Wari desaparece alrededor del año 1000, de alguna manera Tiahuanaco recobra su independencia como una cultura local, aunque ya no tiene el brillo, digamos, de las épocas anteriores. Así que Tiahuanaco es también una de las tantas culturas locales que conviven con Chimú y con Chincha en esta época. Tiahuanaco también va a ser sometida por los incas en el siglo XV, y cuando los españoles lleguen ahí, o sea, cuando los españoles lleguen al altiplano en 1532, todavía van a encontrar ayllus de origen tiahuanaquense dispersos por todo el altiplano.
aunque ya no tienen, digamos, ni la organización ni el desarrollo cultural del cual habían gozado en etapas anteriores. Entonces, si ustedes han prestado atención a mi relato, en realidad, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que todos estos pueblos que nosotros estamos viendo aquí, Caral, Chavín, Moche, Tiahuanaco, Huari, etcétera, son pueblos cuya existencia no está circunscrita a estos periodos con los cuales nosotros los asociamos. O lo digo de otra manera, nadie se acostó una noche del año 200 antes de Cristo siendo Moche, perdón, nadie se acostó una noche del año 600 después de Cristo siendo Moche y se despertó el 1 de enero del año 601 siendo Huari. O sea, la vida de Moche no terminó, digamos, en el año 600. Los Huari, los Moche y todos estos pueblos, efectivamente son pueblos que van más allá de estas líneas cronológicas. Estos pueblos en realidad desaparecen como producto de la pérdida gradual de influencia política, procesos migratorios, asimilación con otros pueblos. En realidad, más que desaparecer, lo que les ocurre son como procesos de disolución a lo largo del tiempo. Procesos que seguramente para ellos no fueron perceptibles. O sea, los moches de carne y hueso no es que se dieron cuenta, pues que, oh, estamos desapareciendo, estamos perdiendo la identidad moche y estamos siendo asimilados por los wari. No, esos procesos son procesos que muchas veces son imperceptibles, como seguramente nos ocurre a nosotros en la actualidad. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, sobre todo para entender de una manera mucho más fina, digamos, estos temas, ¿no? Porque el dato concreto ustedes lo tienen, creo, de forma clara, ¿no? Tiahuanaco, efectivamente, del horizonte medio, Moches del intermedio temprano, y así por el estilo. Pregunta, pregunta, a ver, señores, ¿qué otras culturas, qué otros pueblos ustedes pueden mencionar que están ubicados en el intermedio tardío? A ver, en el chat, señores. Pueblos del intermedio tardío, aparte de Chimú, aparte de Chincha. ¿No se acuerdan de ninguno? Ya, la cultura Lima. ¿Qué más? Chachapoyas, Chancay. ¿Qué más? Huaylas, sí, efectivamente. Los Lupacas, los Puquinas, los Yaros, los Yauyos, los Coya, los Chancas, los Incas, los Huancas, efectivamente, los Incas ya están en esta época. Durante el intermedio tardío, los Incas son un pueblo local de la zona del Cusco. Después es que efectivamente se van a expandir y van a lograr someter a otros pueblos. Los Lambayek, efectivamente, los Cañaris, los Lupacas, los Aymaras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean la complejidad, la variedad de pueblos que habitan el territorio andino en estas etapas de la historia. Bueno, pasemos ahora a ver ya las dos primeras etapas de la historia del Perú prehispánico. En primer lugar tenemos el llamado periodo lítico. El periodo lítico se desarrolla entre el año 12.000 y el año 6.000 a.C. Y ahí tienen ustedes las características generales de esta etapa.
Es una etapa en la cual los habitantes básicamente son cazadores, pescadores, recolectores, organizados en bandas. Ya hemos explicado en la clase pasada para la historia del mundo cómo las bandas son pequeños grupos humanos básicamente organizados para la caza, que es la principal actividad que les provee alimentos en esta época. Son nómades en el sentido de que no tienen un lugar fijo de vivienda, sino que se van trasladando regularmente, siguiendo de alguna manera la ruta de los animales que cazan, ¿no? Animales que a su vez se van desplazando, tratando de obtener entornos ecológicos mucho más adecuados que les provean de alimentos, ¿no? Entonces los animales siguen de alguna manera la flora, los hombres siguen a su vez a los animales, ¿no? Ese es un poco el proceso del nomadismo. Y en esta época tampoco existen elementos de diferenciación social artificiales, como existen en la actualidad, ¿no? Probablemente si hay algún tipo de diferenciación social, esta tenga que ver con cuestiones de carácter biológico, probablemente hombres y mujeres, tal vez incluso hombres o adultos y niños, ¿no? Pero más allá de eso no existen diferencias sociales que estén en función, por ejemplo, del linaje, del color de la piel o de la cantidad de posesiones que tengan los individuos. El estilo de vida es nómade, pero a su vez también tienen una forma de vida que los restringe a habitar las cuevas para protegerse de la inclemencia del clima. Y es una economía pues fundamentalmente depredadora, ¿no? Cazadores de una serie de animales que en esa época habitan diversas regiones del área andina, como los cérvidos, como por ejemplo también los camélidos andinos, pescan, sobre todo en el caso de aquí de la parte de la costa, también recolectan mariscos, ¿no? Eso es muy importante y sobre todo recolectan una gran cantidad de bayas, de frutas. La división del trabajo, como seguramente ya se desprende de lo que dije anteriormente, se basa básicamente en el tema del género y de la edad, son los únicos criterios. Y los instrumentos de piedra corresponden a lo que en otras partes del mundo se denomina el Paleolítico Superior. Es decir, básicamente son puntas de proyectil, raspadores, buriles y percutores. Se han encontrado mayormente de piedra y algunos también hechos de hueso. Y en esta época también desarrollan algunas técnicas o elementos culturales, como es, por ejemplo, el arte rupestre, o también llamado arte parietal, que es pues la eh, pintura de escenas de la vida cotidiana, sobre todo la caza, en las paredes de las cuevas que habitan los hombres de esta época. Ahora, hay que señalar que el periodo lítico se da prácticamente en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. Esto significa que en realidad los habitantes del área andina más antiguos no enfrentaron en realidad situaciones tan extremas de frío como ocurrió en otros continentes. Es decir, las condiciones climáticas en el momento en el cual el hombre ya está presente en el área andina, sin que sean totalmente benignas, son condiciones mucho más favorables comparativamente con otras regiones. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Porque básicamente el lítico se da en realidad ya durante la fase final del Pleistoceno y el inicio del periodo del Holoceno. Una particularidad también del área andina es que el área andina hay que entender en realidad en dos espacios, o lo que sería la costa y lo que sería la sierra, que a su vez tienen características propias que van a generar también desarrollos particulares de los pueblos que habiten cada una de ellas. Por ejemplo,
En el caso de andina, la costa andina se caracteriza primero porque es una zona relativamente plana, es una extensa llanura, hoy día desértica, pero que se cree que en esa época no lo era tanto. Se cree que hace más o menos unos 10.000, 12.000 años, la costa del actual Perú era una llanura en parte desértica, pero en buena parte era una especie de loma cubierta por vegetación de tipo arbustiva y en parte herbácea, donde cada ciertos tramos existían humedales, es decir, el agua subterránea se filtraba hasta la superficie, generaba, digamos, áreas húmedas extensas que permitía la aparición de una flora y a su vez de una fauna, generando un pequeño ecosistema. Eso se conocen como los humedales. Al igual que también las estribaciones andinas próximas al litoral, retenían la humedad proveniente del mar y eso generaba la aparición de lomas en las partes más bajas de las estribaciones andinas. O sea, en otras palabras, la zona de la costa en esta época no era tan agreste como en la actualidad. La costa en esta época, si bien ya estaba la presencia del desierto, presentaba zonas con fauna, con flora, con agua, en algunos casos estacional, pero digamos, no era tan agreste como en la actualidad. Lo cual de alguna manera favoreció la presencia de grupos humanos a lo largo del tiempo. En el caso de la sierra, las condiciones eran diferentes. La sierra se caracteriza por, en general, presentar una temperatura mucho menor, por tener una mayor frecuencia en las lluvias, por tener un territorio bastante sinuoso, no solamente por la presencia de las cordilleras, sino también por los nudos, por los valles profundos, por las zonas empinadas. Entonces, también ahí hay características propias, pero que son diferentes a las de la costa. La consecuencia de esa diferencia iba a generar una tradición de desarrollo cultural y social muy propia de la sierra y otra muy propia de la costa. Por eso que los especialistas hablan de una tradición serrana y una tradición costeña. La tradición costeña se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos marinos, es decir, los pueblos que habitaron esta zona desde muy temprano se dieron cuenta de que podían obtener mediante la pesca y mediante la recolección de mariscos fuentes permanentes de proteínas que eran relativamente fáciles de obtener, pero que también los valles, las lomas, los humedales les permitían obtener recursos tanto de animales como vegetales en entornos geográficos favorables. En realidad la naturaleza de alguna manera les había proporcionado como pequeños huertos, ¿no?, en la costa. A diferencia de esto, en el caso de la sierra, de ahí que se hable de una tradición serrana, la agricultura o la obtención, perdón, de recursos vegetales era mucho más difícil, debido a que por las bajas temperaturas, las plantas, digamos, que normalmente crecían, digamos, en la intemperie,
no eran comestibles, o muchas de ellas en realidad eran incluso dañinas para el consumo humano. Por eso es que cuando se domestica plantas, en el caso de la sierra, hay una tendencia a domesticar plantas que permitan que no sean sus frutos ni sus hojas las que sirvan de alimento, sino que en realidad sean sus raíces, que es el caso de los tubérculos. ¿Por qué? Porque la raíz está protegida de la inclemencia del clima, porque está obviamente bajo tierra. Y en el caso de la sierra hay un segundo elemento, que si bien la naturaleza no les proporciona, digamos, alimentos vegetales de forma fácil, sí en cambio les proporciona una gran cantidad de carne debido a la abundancia de un tipo particular de animal de esta parte del mundo, que vienen a ser los llamados camélidos andinos. Es decir, el camélido andino es la fuente de carne, es la fuente de proteína animal más importante que existe en esta época. De ahí entonces que los hombres de la sierra serán fundamentalmente cazadores. Son cazadores. Aquí tenemos algunos de los restos arqueológicos que están asociados al periodo del Lítico. El periodo Lítico, tenemos aquí el resto arqueológico más antiguo de toda la historia prehispánica, que son los restos arqueológicos de Piquimachay, en Ayacucho. ¿Qué es lo que se ha hallado en Piquimachay? Se ha hallado instrumentos de piedra. Se ha hallado una gran cantidad de instrumentos de piedra, pequeñas puntas de proyectil, raspadores. Estos fueron descubiertos por Richard McNeish en los años 60, específicamente en 1966. Pero cuando Richard McNeish descubrió Piquimachay, él le asignó una antigüedad de más o menos 20.000 años. Sin embargo, con el tiempo, en la medida en que se han ido perfeccionando los métodos de establecimiento de la cronología de los restos antiguos, esto ha ido cambiando. Poco a poco, lo que ha ocurrido es que se han ido sometiendo los restos hallados por McNeish a dataciones cronológicas mucho más sofisticadas, y estas han ido planteando fechas mucho más tempranas, ¿no? Por eso que hoy día se habla de 14 a 12.000 años, dependiendo un poco de la fuente. Entonces, Piquimachay es el resto arqueológico más antiguo de los Andes y es el que da, de alguna manera, fe de la presencia humana más temprana en esta parte del mundo. Pero ojo, no se olviden, ¿eh? Son restos líticos, no son restos humanos. Aquí no se ha hallado pues, los restos óseos de alguna persona que vivió en esta época. Aquí lo que se ha hallado son instrumentos de piedra elaborados por los hombres que vivieron en esta época. ¿Ya? Luego tenemos Paiján, ubicado en La Libertad, muy cerca a Trujillo. Aquí lo que se ha hallado son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, se han hallado una serie de instrumentos de piedra, son puntas de proyectil, que tienen además una característica muy particular. Tienen la forma de una cola de pescado. Si ustedes ven aquí, lo ven en el dibujo, es como que esto fuera la parte final de la cola de un pescado, ¿no? O sea, el pescado estaría por acá, digamos, por acá estaría su cuerpo, ¿no? Pero esa forma
Y esa técnica de talla corresponde, según los especialistas, a una tradición lítica que se extiende desde la parte norte del territorio peruano, más o menos desde la zona de Piura, hasta Lima. O sea que fue muy común a lo largo de toda esa zona. Lo que sucede es que la más antigua evidencia de esa tradición lítica justamente se ha encontrado en Paiján. Y en Paiján también se han encontrado otras cosas, como por ejemplo un pequeño arpón, pero además se han encontrado aquí sí dos restos humanos completos, o sea, dos estructuras óseas completas, enterradas. Una corresponde a una mujer y otra corresponde a un hombre, colocados de la forma que ustedes los pueden ver aquí en el dibujo. Entonces, en ese sentido, Paiján es uno de los dos más antiguos yacimientos arqueológicos con restos humanos. Y como está ubicado en la costa, es el más antiguo de la costa. El otro lugar con restos humanos antiguos, y a su vez el más antiguo de la sierra, es el que corresponde a la Uricocha, ubicado en Huánuco. ¿Qué se ha hallado en la Uricocha? Se han hallado tres cosas. Primero, se han hallado restos humanos de aproximadamente 11 personas, aunque ninguna de ellas completas. En segundo lugar, se han hallado instrumentos de piedra, puntas de proyectil en grandes cantidades. Y en tercer lugar, se han hallado pinturas en las cuevas. Aquí tienen, por ejemplo, ustedes una réplica de las pinturas que se han hallado, en la Uricocha. Es básicamente la representación de la casa de los guanacos de forma grupal. Es decir, los hombres, que básicamente, vean, si ustedes se dan cuenta, aparentemente lo que buscan es ahuyentar a los animales. Lo cual ha llevado a muchos a plantear que en esta época la caza no consistía en atacar directamente al animal para matarlo, sino que consistía en tratar de llevarlos hacia lugares donde previamente se habían elaborado trampas, donde estos animales caían en esas trampas, podían ser barrancos que ellos habían identificado previamente, así que los animales, digamos, asustados ante el ruido, ante el aspaviento que seguramente hacían cada uno de estos cazadores, podían caer en estos barrancos y obviamente morir. Una vez muertos, recién eran que los cazadores aprovechaban para poder obtener su carne. Lo cual nos cambia también un poco la idea del cazador, ¿no? Porque uno generalmente, cuando hablamos de esta época, decimos cazador, y así de alguna manera todavía se los representa. Piensa pues en personas provistas de armas que van y se enfrentan a los animales de forma grupal, los matan y luego de lo cual aprovechan todos los recursos que se pueden obtener, la carne, la sangre y bueno, y todo. Pero los estudiosos plantean que esa visión tal vez tiene un problema de fondo, ¿no? Que es que estamos extrapolando lo que nosotros haríamos hoy día desde el punto de vista de que hoy día tenemos, digamos, una serie de conocimientos que efectivamente nos pueden dar una ventaja sobre los animales. Pero nos olvidamos de que en esta época probablemente los hombres, tal vez por la experiencia, aprendieron que en realidad enfrentar a los animales para matarlos y cazarlos, a pesar que tal vez ya tenían efectivamente puntas de proyectil, era una actividad extremadamente peligrosa, porque hay que recordar que estos animales, pues, por más que fueran camélidos andinos,
decir, la vicuña y el guanaco, eran animales que pateaban, mordían, y una herida de este tipo, la fractura de un hueso, la mordida, digamos, profunda en una mano, eran enfermedades que no, o eran, perdón, heridas que no se podían, o lesiones y heridas que no podían ser curadas, y que significaban o la muerte por infección o la invalidez permanente de un individuo. Así que en realidad exponerse mediante la caza de este tipo era, si uno analiza bien las cosas, era algo pues extremadamente arriesgado. Razón por la cual tal vez la caza seguía otra lógica, que era la lógica de ahuyentar a los animales, conducirlos a lugares previamente preparados para que cayeran en trampas, y ya muertos o maniatados los animales o heridos, eran victimados fácilmente y era recién cuando se podía aprovechar todo aquello que el animal podía proporcionar. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta lógica de la caza sobreviviría en la memoria y en las tradiciones prehispánicas. Y es lo que ya después, en forma ritual, se denominaría pues la práctica del chacu, como algo simbólico, pero en esta época es algo real. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Sí. ¿Alguien quería preguntar? ¿Alguien levantó la mano? Bueno. No, Maestro, sí, sí, adelante, adelante. perdón, no le escuché muy bien. ¿Cómo se llamaban las técnicas de caza? Eso de, Se le pues, llama llevar... chacu, chacu, chacu. Ya. Es una palabra, no estoy seguro, pero creo que es de origen andino, que lo utilizan los arqueólogos, ¿no? Es el nombre que se le ha puesto, por supuesto, porque no sabemos cómo la denominaban en esta época los habitantes, ¿no? Pero bueno, luego también tenemos los restos arqueológicos de Chivatero, que está ubicado aquí en el departamento de Lima, en el valle del río Chillón. En Chivatero se ha encontrado una cantera y un taller, es decir, se ha encontrado una fuente de piedra que luego va a ser trabajada para ser convertida justamente en una serie de instrumentos de trabajo. Hay dos tipos de piedra que se utilizaban para la fabricación de instrumentos de trabajo, ¿no? Por un lado estaban eh, lo que piedras, digamos, de origen volcánico, que aprovechaba sobre todo sus características que eran filosas, vidriosas, duras. Esos se encontraban en yacimientos. Y por otro lado estaban los cantos rodados. Los cantos rodados son las piedras que uno le encuentra cerca de los lechos de los ríos, porque son las piedras que los ríos van arrastrando. Bueno, obviamente para que una de esas piedras llegue desde la parte superior del río hasta su desembocadura tarda pues siglos o tal vez miles de años. Pero en ese proceso las piedras obviamente van tomando una forma a la manera, digamos, de un ovoide, etcétera, ¿no? Es la que uno encuentra generalmente, si alguna vez han ido a un río, habrán visto que cerca al río hay un tipo de piedra que es un tipo muy particular, ¿no? Son medio, parecen una pelota de fútbol americano, o un mango, digamos, más o menos bajo la forma de un mango. ¿Ya? Ese tipo de piedra más bien se utiliza para otro tipo de cosas, generalmente para hacer percutores, ¿no? Bueno, entonces lo que se ha ido en Chivateros es una fuente de piedra de origen volcánico. También probablemente se utilizaban los cantos rodados cercanos en el lecho del río Chillón, y se han encontrado varias de estas que estaban en proceso de fabricación. Por esa razón es que los especialistas hablan de que en Chivateros en realidad hay una cantera, así como un taller. También las formas que se han hallado corresponden a la tradición paijanense, ¿no? Es decir, son muy similares a las que se han hallado en Paiján. Otro lugar arqueológico es Toquepala, en el departamento de Tacna.
en la parte alta de Tacna. Aquí lo que se ha hallado es las cuevas con una serie de pinturas alusivas también a la casa colectiva o chacu, como mencionado anteriormente. Y también se han hallado piedras trabajadas, pulidas, algunas ya con forma de puntas de proyectil claramente identificables, ¿no? Entonces, todos estos restos arqueológicos corresponden al llamado periodo del Lítico. Luego entramos al llamado periodo arcaico. El periodo arcaico más o menos se prolonga desde el año 6000 hasta el año 2000, hasta el año 1700 a.C. Y el periodo arcaico tiene dos fases. Una primera fase conocida como el arcaico inferior, que más o menos va entre el año 6000 y el año 3000 a.C. En el periodo arcaico inferior estamos ya, digamos, en una época en la cual se identifican algunos cambios más o menos notables. El primero de ellos es el cambio climático. La Tierra en realidad ya entra en una etapa geológica diferente que es el periodo Holoceno. Es decir, la temperatura en esta parte del mundo comienza a ser mucho más cálida. ¿Ya? Eso probablemente generó condiciones que cambiaron un poco la forma de vida, ¿no? Porque por un lado, el que la temperatura en la costa aumente, lo que generó fue que las áreas cubiertas de humedales y de lomas disminuyeran y que más bien el desierto aumentara, que las lluvias, que ya de por sí eran escasas, fueran menos frecuentes. Es decir, para los hombres de la costa en esta época había surgido un reto para la sobrevivencia, adaptarse a un entorno geográfico donde los animales que cazaban y los vegetales que recolectaban habían disminuido ostensiblemente. Pero eso es producto del Holoceno. No sabemos muy bien la relación de causa-efecto, pero ya en esta época comienzan a aparecer aldeas, especialmente aldeas de pescadores, que se establecen por periodos largos en el mismo lugar, a pesar que no se deja de lado totalmente la transhumancia, el nomadismo. Y también sabemos que en esta época hay un perfeccionamiento de los instrumentos de piedra. Por eso que algunos hablan de una especie de equivalente al periodo mesolítico. Pero lo particular de lo que ocurre aquí en el Perú y especialmente en la costa, es que en realidad este proceso de asentamiento por largos periodos de tiempo en un mismo lugar, lo que algunos llamarían el semisedentarismo, no parece responder tanto a la capacidad de poder cultivar alimentos, a pesar que ya se conoce la horticultura en esta época, pero no parece ser un efecto de esto, sino parece ser un efecto, al menos en la costa, de la provisión de proteína animal de la pesca o de la recolección de mariscos. Dicho de otra manera, tal vez para que se entienda mejor. Y luego voy a hacer el resumen de lo que estoy diciendo, pero quería la explicación así un poco enredada, porque así es en realidad la realidad. Es que en realidad, en el caso del Perú, y específicamente en el caso de la costa durante este periodo, que es el Arcaico Inferior, la gran cantidad de recursos marinos, es decir, pescado y mariscos, fueron determinantes para que el hombre comenzara a sedentarizarse. A diferencia de la sierra y a diferencia de otros lugares en el mundo, donde lo determinante fue la horticultura y después la agricultura. ¿Ya? Eso es lo particular de la costa peruana. Que la riqueza marítima
tuvo más peso para que los hombres fueran sedentarios, no tanto la horticultura o la agricultura. Pero ojo, en la costa, porque en la sierra sí el proceso fue muy similar a otros lugares. Pero dicho eso, vuelvo ahora sí a las características del arcaico inferior, de manera así, digamos, ordenadita para que se entienda. Primero, esta etapa es muy similar al mesolítico que se da en otros lugares del mundo. Es decir, en esta etapa hay cambio de clima, perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, semi-sedentarización. En el caso particular del Perú, esto se da ya, digamos, en el Holoceno, aparecen las primeras aldeas de pescadores. Estas obviamente son una muestra de que el hombre está siendo semisedentario y hay una economía que depende, por un lado, de la recolección de los alimentos que se obtienen a partir de la pesca y de la recolección de marisco, y por otro lado, a través de la domesticación inicial de algunas plantas que se conoce como la horticultura. Hay una tradición tanto costeña como serrana. La tradición costeña, eh, lo que acabo de explicar, se combina la horticultura con la pesca, y en el caso de la tradición serrana, la horticultura es mucho más desarrollada, como se va a poder observar en Nanchoc y Guitarrero, y también la domesticación de animales, especialmente el caso del guanaco y la vicuña, camélidos andinos por excelencia, también va a ser muy importante. Aquí tenemos algunos de los restos arqueológicos del periodo del arcaico inferior. Tenemos aquí, por ejemplo, en Nanchoc, en Cajamarca, que es la evidencia de horticultores más antigua de los Andes. Aquí se ha hallado, por ejemplo, restos de los inicios de la domesticación de la calabaza, la quinoa, la oca, el maní. Algo similar ocurre en Guitarrero, en Ancash, también evidencia de horticultura, frijoles, ajíes. El caso, por ejemplo, de Chilca, en Lima, una aldea de pescadores. Ahí se han hallado, por ejemplo, ya viviendas hechas de paja, de piedra, anzuelos. Santo Domingo también aquí en Lima, en el sur, bueno, en el sur de Lima en realidad, porque eso está en Ica. Ahí se han hallado también aldeas de pescadores. También se han hallado algunos instrumentos musicales como una quena hecha de hueso. Y Telarmachay en la sierra, en Junín, donde se han hallado evidencias de la domesticación justamente de los camélidos andinos. Lo que se ha hallado puntualmente es una zona donde en el subsuelo se ha encontrado una gran cantidad de excremento de camélidos, pero en diversas capas. Entonces, a partir de esto, los arqueólogos señalan que en esta área hubo una especie de, eh, o sea, hubo una residencia permanente de camélidos, estamos hablando pues de cientos de años, así como también se han hallado los restos de lo que probablemente fueron los linderos. Entonces, esto lleva a los arqueólogos a hablar de un corral, o sea, están en la presencia de un corral. Y un corral obviamente es algo que fue hecho por el hombre, con la intención pues obviamente de retener a estos animales y probablemente ir seleccionando ejemplares en función de sus características físicas, que es lo que a su vez se conoce como la fase inicial de la domesticación, ¿no? Porque tanto la vicuña como el guanaco son las especies salvajes de los camélidos andinos, ¿no? La vicuña tiene sus propias características, ¿no? Tiene dientes mucho más afilados, las pezuñas, digamos, de sus patas están divididas, ¿no? El guanaco, por ejemplo, tiene un rostro más gris, es mucho más agresivo, pero ya, digamos, estos animales domesticados, que son los que
conocemos con el nombre de la llama y de la alpaca, tienen otras características, ¿no? Primero que ya no tienen, digamos, esa actitud tan agresiva, no son propensos tampoco, digamos, a morder, pero sobre todo son corporalmente, digamos, mucho más robustos, son mucho más grandes físicamente, pero también, digamos, la cantidad de pelo, digamos, que cubre su cuerpo es mucho mayor. Y esta tal vez era una de las cosas que se buscaban obtener junto, digamos, con la carne, ¿no? O sea, para decirlo en pocas palabras, la llama y la alpaca, a diferencia del vicuña y la guanaca, son más grandes, más gordos y más lanudos, y son menos agresivos, ¿no? Eso es lo que finalmente significa la domesticación de los auquénidos o camélidos andinos. Luego estamos en presencia del arcaico superior. Bueno, el arcaico superior entre el 3000 y el año 2000 o 1700 a.C. Esta es una etapa que se caracteriza porque corresponde a lo que en otras partes del mundo se denomina el neolítico. Aquí ya estamos en pleno Holoceno. La economía es básicamente productiva porque el hombre ha logrado el desarrollo pleno de la agricultura, tanto extensiva como de secano. O sea, tanto la agricultura en base a una serie de adaptaciones como aquella, digamos, que depende de las condiciones naturales. Se han domesticado una gran cantidad de cultivos que van desde los tubérculos hasta lo que vienen a ser diversos tipos de frutas. Las formas de organización social también se van haciendo mucho más complejas. Aparecen los ayus. El ayu es un tipo de clan. El clan es una forma de familia extendida. Está vinculada a muchos grupos nucleares por vínculos de parentesco, todos los cuales, digamos, a su vez tienen como referente un tótem, es decir, un antepasado de prestigio, como un líder que con el tiempo va a ser conocido como curaca. La religión también aparece en esta época como parte de las estructuras sociales, de ahí que la construcción de templos sea una característica muy definida de este periodo. A ver, si uno quiere tal vez recordar lo importante del arcaico superior, yo diría lo siguiente. Arcaico superior es sinónimo de agricultura, es sinónimo de templos y es sinónimo fundamentalmente de dos tradiciones, la serrana y la costeña. En el caso de la tradición costeña, en el arcaico superior estamos hablando de una forma particular de edificación, de templo, porque en esta época lo que se construye son templos. Son pirámides truncas, es decir, pirámides que no logran en este caso completar el triángulo perfecto, son escalonadas, tienen terrazas, es decir, espacios de los cuales se puede observar de la parte superior hacia la inferior, plazas circulares hundidas, como ocurre, por ejemplo, a ver, como ocurre aquí, ¿no? Recintos para fogones, es decir, espacios en los cuales aparentemente se rendía culto al fuego o se quemaban ofrendas, como podía ser, por ejemplo, el muyu. Y luego tenemos la tradición serrana, donde lo más característico es los templos de forma rectangular, ¿no? Eh, generalmente de dos plantas o niveles, como ocurre, por ejemplo, en Chavín de Huántar, ¿no? Y que también tiene, digamos, galerías internas, digamos. Aquí tenemos algunos de los sitios arqueológicos más importantes del periodo del Arcaico Superior. Tenemos Huacaprieta en La Libertad, horticultores, tenemos aquí la talla de la calabaza,
tejidos con diseños, como este tejido con la figura del cóndor. Tenemos Áspero en Lima, que es un centro pesquero, ¿no?, con sus huacas, la huaca de los ídolos, la huaca de los sacrificios. Tenemos, por ejemplo, Cotoche en Huánuco, que es uno de los más conocidos, también es un templo. También aquí está una escultura muy conocida como las manos cruzadas. Y luego tenemos Caral. Caral, digamos que tal vez lo más representativo del periodo del Arcaico Superior. Caral cronológicamente se ha establecido como contemporáneo a tanto Egipto como Sumeria. Es el centro ceremonial más antiguo de América, incluso mucho más antiguo de los equivalentes para el caso de Mesoamérica. Y además es un emplazamiento en el cual se han hallado, digamos, una gran cantidad de otras cosas, como es el caso, por ejemplo, de las figuras de barro, de tejidos. Ahora, pero ahí también hay que hacer una precisión, ¿no? Porque en Caral se han hallado figuras de barro, pero eso no es cerámica, ¿no? Porque ¿qué cosa es la cerámica? La cerámica es una técnica, o perdón, es producto de una técnica que consiste en efectivamente trabajar el barro, que luego es secado, pero en un horno, lo cual le da una dureza y unas características estéticas diferentes a la que simplemente fabricar un objeto de barro que se seca, digamos, a la intemperie debido a la evaporación gradual del agua que contiene por la exposición al sol, ¿no? Digamos, otro proceso. Entonces, la cerámica en ese sentido es un proceso mucho más complejo que en el caso del área andina es posterior. Las primeras formas de cerámica se encuentran en una zona conocida como Pacopampa, en Cajamarca. Algunos le dan una antigüedad de 1800, otros hablan de 1300 más o menos, ¿ya? Que no es nativa, sino parece haber llegado de la zona de lo que actualmente es Ecuador o tal vez de Colombia, donde ya se conoce cerámica desde el año 3000. O sea, el año 3000 aquí en el Perú no había cerámica, pero en el año 3000 ya hay cerámica en Ecuador y Colombia. ¿Cuándo aparece por primera vez la cerámica en el Perú? El año 1800, 1300. ¿Dónde? En Pacopampa, perdón, en Cajamarca. Les hago este comentario justamente para que tengan en claro que en Caral no hay cerámica, lo que hay es figuras hechas de barro, ¿ya? Aquí tenemos una presentación mucho más detallada de Caral, ¿no? Pueden ver ustedes, pues, todo el recinto de Caral, los diferentes templos, pirámides, cada una con su nombre respectivo. Así que ahí no hay mucho problema, ¿no? Pero Caral, más allá, digamos, de lo que es arquitectónicamente llamativo, hay otras cosas que hay que comentar. Por ejemplo, que Caral, al parecer, si bien era un emplazamiento religioso, sin embargo, era parte de todo un conjunto social en el entorno, que a su vez económicamente jugaba un rol muy importante en esos momentos en el mundo andino. A partir de Caral era que se articulaba un comercio o un intercambio de una serie de mercancías que provenían desde la costa ecuatoriana, probablemente el muyu, que era un objeto que servía para el tributo. También probablemente se comerciaba pescado, seco, salado, así como un conjunto de otros bienes o mercancías que provenían desde diversas partes del territorio andino. Entonces, en ese sentido, Caral era el eje de un complejo circuito comercial intra y extra territorio andino. Se ha hallado también un quipu, ¿no? Se ha hallado también flautas,
la famosa figura de arcilla no cocida, restos también de sacrificios humanos. O sea, hay en realidad una gran cantidad de objetos asociados a Caral, ¿no? Para terminar, señores, teoría sobre el origen de la civilización andina. A ver, como ustedes saben, hoy día se plantea de que la civilización andina compleja surge justamente alrededor del año 1700 a.C., cuando emerge en la parte de la Sierra Norte del Perú la sociedad Chavín. Chavín es una sociedad compleja en comparación con los pueblos que estamos viendo hasta este momento, porque es una sociedad que tiene una estructura teocrática claramente definida, tiene también características propias en la cerámica, en la escultura, en la arquitectura, en las formas de organización, pero que además va a tener tanta fuerza que el patrón Chavín va a ser imitado y seguido por otros pueblos a lo largo del territorio andino. Por eso que se llama del horizonte Chavín o el periodo formativo Chavín. La pregunta es la siguiente, que esa visión que acabo de señalar es la visión que hoy día nosotros tenemos. Pero hace 100 años, cuando la arqueología todavía no había hecho los grandes descubrimientos que hasta el momento he explicado, es decir, hace 100 años cuando no se conocía nada del lítico, del arcaico, no se conocía Caral, no se conocía Cotox, no se conocía Sechí, no se conocía Toquepala, en esa época, a inicios del siglo XX, más o menos en 1910, Max Zülle se planteó la misma pregunta. ¿Cómo era posible que en esta parte del mundo surgieran culturas tan complejas como en esa época eran Nazca, Moche, Chimú, sin que hubiesen existido desarrollos previos? La respuesta que Zülle planteó era que la cultura andina había llegado desde el exterior. Había llegado desde la zona maya, había llegado hasta la costa norte y hasta la costa sur, dando origen a lo que se conoce como el proceso proto-chimú y proto-nazca, cuyas evidencias, según Zülle, eran los mitos de Nailam, asociados a la cultura chimú, y la gran similitud que existía en la toponimia y en la arquitectura de esa zona de Chimú con la zona maya de América Central. Esa teoría en realidad durante mucho tiempo fue debatida en los años, hasta los años 20 tuvo mucha aceptación, pero ya en esa década Julio Centello hizo una serie de descubrimientos. Descubrió primero Chavín, descubrió después Paracas, descubrió después Cotox, y todo eso de alguna manera cambió nuestra visión acerca del pasado prehispánico. Ya no se podía aceptar la teoría de que la cultura andina había sido una consecuencia de una migración externa como la que planteaba Zülle, y Tello plantea su teoría autoctonista en los años 30. Plantea de que la cultura andina era originaria de los propios Andes, se había originado en Chavín, que a su vez tenía un origen amazónico, algo que se podía ver en la ruta de la domesticación del maíz y además también en la gran cantidad de divinidades asociadas a animales amazónicos, como el jaguar, la serpiente, el caimán, entre otros. Así que la teoría de Tello planteaba un origen autoctonista de la cultura andina. Y en los años 60, Federico Kaumann-Doy planteó una tercera teoría conocida como la teoría aloctonista, que planteaba que la teoría, la cultura peruana era heredera de alguna manera de la cultura valdivia, que era una cultura originaria del Ecuador. Y que la evidencia de esa relación se daba sobre todo en la cerámica. Efectivamente era mucho más antigua en esa zona y mucho más temprana en esta parte del mundo, en los Andes. Son las tres teorías que han tratado de explicar justamente el origen de la civilización andina. Sin embargo, lo que hoy día nosotros sabemos es que el origen de la civilización andina es un proceso que viene desde Pacaicasa,
que gradualmente va desde Piquimachay, va acumulando a su vez una serie de avances a lo largo del tiempo, y seguramente también fue receptora de una serie de aportes que llegaron desde el exterior. Señores, unos minutos para la práctica y rápidamente vuelvo para el solucionario. Aunque creo que ya no tenemos tiempo para que resuelvan, así que de frente vamos a pasar a explicar las respuestas. A ver, les voy a proyectar. A ver, les voy a proyectar la práctica para que podamos hacer aquí las... Aquí está. Ya, aquí tenemos la primera pregunta. Tenemos una primera pregunta. Dice, dado que Asia y Norteamérica estuvieron conectadas por una masa terrestre llamada Beringia durante la última era de hielo, y que los primeros americanos parecían ser cazadores móviles de animales grandes, fue fácil concluir que habían seguido a los mamuts y otras presas desde Asia a lo largo de Beringia, y luego hacia el sur, por un corredor abierto entre dos capas masivas de hielo canadiense. Y ya que no había evidencia convincente de ocupación humana anterior a los cazadores de Clovis, surgió una nueva ortodoxia. Ellos habían sido los primeros americanos. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la teoría de Ardikla, del origen asiático del hombre americano. Dice, las bandas primitivas cruzaron de un continente a otro por un puente de hielo. No, las bandas cruzaron, pero no por un puente de hielo, sino en realidad debido a que el fondo marino en el estrecho Bering quedó al descubierto, en realidad era una especie de paso terrestre. Las destrezas en el uso de las balsas, no, eso corresponde a la teoría oceánica. La proximidad de los continentes es una evidencia geográfica que sustenta la teoría, eso es correcto. La respuesta es la B de Bebe. La pregunta número 2 dice, el poblamiento del territorio andino fue un proceso largo, dividido en 3 fases, lítico, arcaico, inferior, arcaico, superior. Las imágenes nos muestran un proyectil y una forma de entierro correspondientes a los grupos humanos que, a ver, iniciaron la horticultura y las primeras domesticaciones de los animales, destacando la llama y el cuy. No, esto parece ser anterior, ¿no? Esto parece ser de cazadores, pescadores. Conocieron la producción de alimentos aprovechando el... No, eso es la agricultura plena, eso nada que ver. Vivieron en bandas de cazadores y recolectores presentando un estilo de vida nómada. Sí, esto corresponde justamente a estos grupos que son propios del lítico, en realidad, punta de proyectil, entierros como los que existen, por ejemplo, en chivateros, como los que existen, por ejemplo, en Paiján. La respuesta es la C. La pregunta número 3 es sencilla, ¿no? Según la periodización de Rowe, ¿no? El criterio que utiliza este arqueólogo, ¿cuál es? La evolución y el desarrollo y difusión de la cerámica, que es un estilo cultural, es parte de la cultura. En la pregunta número 4, la respuesta es la C, también es sencilla, ¿no? Habla sobre Caral. Una de las características de la tradición arquitectónica de Caral y de la costa justamente son las terrazas escalonadas. Y la pregunta número 5, hay que hacer ahí una relación entre las dos columnas. Por un lado, las teorías que acabamos de explicar hace un momento, y por otro lado, algunas de las afirmaciones o argumentos que presenta. Y en ese sentido, la B es la respuesta correcta. Voy a colocar aquí en el chat las claves. ¿Ya? Ahí están las claves. Y con eso estamos terminando con la clase del día de hoy, señores, ¿ya? Así que nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.